El Señor les bendiga más. Amén, gloria a Dios. Oh, contento y agradecido, sí, contento y agradecido de que el Señor nos da la oportunidad de estar aquí y poder compartir con mis hermanos. Un poquito de lo mucho que Él nos da. Estaba la hermana orando y pues la verdad que yo me hago eco, que esa palabra que el Señor nos dio el domingo a través de los labios de nuestro pastor, pues todavía está resonando en mi cabeza y anoche el hermano Yamil estaba por casa y estuvimos hablando de eso, estuvimos hablando de las cosas que Dios nos está llamando a hacer y también hablamos de las cosas que están pasando en la iglesia en general, porque al igual que es una bendición el que tengamos las redes sociales, yo el domingo pude ver el culto a través de Facebook, pues también el enemigo también la sabe usar. ¿Y qué pasa? Que la gente va a buscar a donde ellos quieren oír. Y no se conforman con lo que oyen en su casa y van allá. No, espérate, aquel habla del diezmo, ok, pero este otro no cree en el diezmo. Y aquel habla de la obediencia y de la fidelidad, pero este no. Y entonces se creen que la iglesia es un pick and choose. Déjame escoger lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Y tenemos que como iglesia tratar todo el tiempo de hablar lo mismo. Porque la palabra de Dios es una. Y ese es el gran problema de la iglesia, que hay un montón de gente diciendo un montón de cosas. Pero te voy a decir de disparate, te voy a decir una cosa, si tu pastor no es tu predicador favorito, tienes un problema. Uno se planta aquí y Dios te planta en esta iglesia y te trae a esta iglesia y Él los escogió antes de que tú llegaras para que fueran los que te iban a llevar a donde está el pasto verde, para que fueran y te llevaran a donde estaba el agua y las corrientes de agua. Y tenemos que ser consistentes con eso. Tenemos que ser consistentes con eso. Todo el tiempo saber, ok, Señor, yo tengo esta necesidad, ora y tú verás que cuando abres la boca te van a dar la contestación. Si tú no la has oído en tu casa y no la has conseguido, para eso Dios los tiene ahí. Y a veces te aclaran cosas que tú no. Pero eso no es de lo que yo vengo a hablar hoy. Es que la verdad, la palabra me estremeció el domingo, pastor. Me estremeció. No estaba aquí físicamente, pero mi espíritu estaba conectado. Mi espíritu estaba conectado y a mí me alegran todas esas cosas cuando uno se da cuenta de que Dios sigue hablando, de que Dios tiene un propósito, de que nos dormimos, como dice la hermana, en las pajas, en los laureles y no nos desenfocamos. El enemigo ese es su trabajo. Hermano, no te tienes ni que sacar, con desenfocarte nada más, con desenfocarte de lo que tienes que hacer aquí, ya ganó la batalla, porque lo que te enfocas de nuevo, hubo un montón de tiempo perdido. Y las almas siguen perdiéndose. Estábamos nosotros hablando, gloria a Dios, estábamos hablando el martes pasado, llegamos a los diezmos y dimos la definición de los diezmos y yo quería que pasáramos a tocar unos argumentos que comúnmente tú los escuchas por ahí, porque como en lo que estaba diciendo, tú crees en el diezmo y tú pones, es más, pon diezmo en YouTube y igual cantidad de gente que habla a favor del diezmo te van a salir
gente que hablan en contra del diezmo. Entonces yo quiero tocar algunos argumentos de los que la gente usa para ir en contra del diezmo y hablar sobre la defensa bíblica que hay. Porque pues yo soy así maniático y a mí no me gusta que me digan, no, porque aquel dice esto y no, vamos a ver a lo que dice el Señor, ¿verdad? Y con esa yo me quedo. Así se salvó mi matrimonio. Así se salvó mi matrimonio. Ok, cuando tengamos una discusión, quizás yo no te pueda convencer, ni tú me puedas convencer a mí, nos vamos a la palabra y lo que diga la palabra, eso hacemos. Van casi 40 años ahora. Aleluya, qué bueno es Dios. Un argumento, la doctrina del diezmo, y esto yo lo he oído por pastor en YouTube, es una doctrina de la ley, no de la gracia. Tal afirmación es completamente incierta. Pues aunque el primer registro bíblico de la palabra diezmo está en Abraham, se sabe que el patriarca tuvo más hijos: Ismael, Simrán, Joscán, Medián, Madián, Isbac y Saúl. Encontramos eso en Primera de Crónicas 1, 28 y 32. Estos también llevaron a su descendencia y por eso se conoce, hay registros históricos de que en un montón de culturas paganas se diezmaba. No era solamente la cultura hebrea. Y pues, si nos vamos a la historia, como Abraham fue el primero que diezmó y fue padre de muchas naciones, no solo la hebrea, pues muchos de sus hijos llevaron esa costumbre a otras naciones que no son creyentes hasta el día de hoy. Y si tienen algo que comentar, lo comentan, porque yo sé que todos nos metemos y escuchamos cosas. El argumento número 2 que encontré: el diezmo fue una ordenanza que fue dada solo al pueblo de Israel. Por lo tanto, si los evangélicos se niegan a aceptar algunas costumbres judías apoyándose en Gálatas 3:10, ¿por qué entonces asumen que aquello es una regulación de la ley judía? En el planteamiento anterior hay una gran escasez de apreciación teológica. En el Antiguo Testamento vemos leyes, mandamientos y estatutos, y todas ellas fueron dadas a Israel como nación. Pero de todos los mandamientos y algunos estatutos son aplicables a la iglesia. ¿Y por qué? Porque si nos vamos a Romanos 11:17, dice que la iglesia, que somos ramas insertadas. Nosotros somos ramas insertadas. Lo dice nuestro hermano Pablo. Y a mí me gusta tocar esas cosas y leerlas, porque dice: ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participa de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Y vuelvo a lo de pick and choose. Tenemos que saber dónde estamos parados. Le doy gracias a Dios por la gente que viene a educarse, porque es necesario. Es necesario porque a nosotros nos toca ir donde el que venga con una duda y tener argumentos. Mira, en la palabra dice esto: argumentos bíblicos para defender la sana doctrina. Los diezmos son a Jehová, por lo tanto ningún hombre está calificado para recibirlo. Otro argumento: el vocablo hebreo antes mencionado significa
consagrado e incluía aquellas cosas que se entregaban a Dios y eran consideradas santas o sagradas, por lo que no podía violarse ni usarse en otra cosa que no fuera lo establecido por Dios. Debido a que el diezmo es consagrado a Dios, tanto Israel como la iglesia deben respetar, e incluso aún hasta nuestros días permanece como estatuto perpetuo. Si te vas y buscas en el Antiguo Testamento, ese es uno de los que dice que va a permanecer como estatuto perpetuo. Que por medio de este sean susceptados los que sirven en el altar. Abraham diezmó a Melquisedec porque entendió que quien servía a Dios debía ser bendecido con lo sagrado y consagrado a Dios. Pues el principio del diezmo siempre fue el sustento de los que sirven a Dios. Nehemías 10:38, Hebreos 7:8, Primera de Corintios 9:14. ¿Quieren leer? Hay sustento bíblico para esto. No, el hermanito Jorge no se está inventando aquí nada. Yo, pues, como digo muchas veces, yo repito bien. Y a los necesitados, Deuteronomio 26:12. Es cierto que Pablo trabajaba para no ser carga a la iglesia. Eso es cierto. Él hacía las casetas y se dedicaba a eso para no ser carga cuando iba a ir. Pablo cuando iba a predicar no venía un domingo como hacemos nosotros, en vez de un predicador, él llegaba a un sitio y vivía 3 años ahí, educando a la gente. Porque con un domingo no la vamos a hacer. Pero eso no significaba que él no estaba a favor del diezmo, sino simplemente que él había decidido voluntariamente no exigir que las iglesias le sustentasen. Él no estaba haciendo nada que otros no hubieran hecho, tal como fue el caso de Samuel. En 1 Samuel 12:3-4. Y es bien importante lo de la palabra consagrado, porque en otras lecturas que he hecho aparece eso, que el no diezmar, como otros locos por ahí dicen que estás pecando si no diezmas. No, tú lo que estás es alterando la ordenancia de que hay una parte que debe ser consagrada a Dios. Cuando tú coges las cosas que son consagradas a Dios y no les das el uso que se supone que le des, pues ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Es como cuando alteran, esto no es consagración, pero cuando alteran el modelo original del matrimonio, pues ese es el problema, que Dios dio un orden y tú te estás yendo en contra del orden. Y te vas en contra del orden, pues, como el salmón nadando en contra de la corriente. Y tenemos que tener cuidado con las cosas del Señor, hay que tener cuidado y no salirnos. Otro argumento, y este también lo he oído mucho. Los pastores modernos no son levitas para pedir el diezmo, ya que según la ley de Moisés eran solo los levitas los que debían recibir esta porción, ya que ellos no tenían parte en la heredad de tierra y porque servían en el tabernáculo. Como todos sabrán, a la tribu de Leví no le dieron herencia en la tierra prometida. Ellos estaban a cargo de las cosas de Dios, del mantenimiento del tabernáculo, y entonces las otras tribus le daban para su sustento. Siempre fue así desde el principio. Te vas al libro del Éxodo y está bien explicadito. Y si nos dejamos llevar por ese punto, entonces nadie podrá recibir diezmo en la tierra, debido a que la evidencia bíblica, histórica y arqueológica
indica que los descendientes de las 10 tribus de Israel, incluyendo la de Leví, se perdieron al emigrar al noroeste de Europa y los Estados Unidos. O sea, se mezclaron entre las naciones y se perdieron las identidades tribales. Y esto había sido anunciado anticipadamente por Isaías y confirmado por el apóstol Santiago, que señala que las 12 tribus estaban dispersadas. Ya en los días de Cristo era imposible identificar a las 12 tribus como tal, porque desde que los judíos fueron exilados por los asirios en el año 721, se habían mezclado con los gentiles y por ende ya no había una identidad de que yo soy de Leví, yo soy de Manasés, yo soy de Judá. Eso se había perdido con la mezcla, no había pureza trivial, no la había. Tú podías buscar antecedentes de tu antepasado, pero que tú fueras un levita o de Judá o algo puro, pues eso se había perdido, porque la nación la desbarataron cuando vinieron los babilónicos y los asirios. O sea, ellos los llevaron a todos, y a unos los tiraban por un lado, a otros para otro. A Daniel, y cogían los talentos, porque la nación que conquistaba aprovechaba los talentos, como hicieron con los 4 jóvenes judíos en el libro de Daniel. Eran jóvenes, inteligentes, talentosos, tenían un montón de cosas buenas, y ¿a dónde se los llevó el rey? A servir en el palacio. Y simple y sencillamente diluyeron la nación, y no había manera. Aún el mismo Josefo es un historiador judío de los primeros siglos, no sé si era del primer siglo, quizás del segundo. Si lo busco lo tengo, yo tengo los libros de él. Él testifica que en su época solo habían 2 tribus, y esto era como 100 años después de Cristo. Él dice que solamente habían 2 tribus identificadas. La gente dispersada permaneció en Meda, por lo cual solo hay 2 tribus, Judá y Benjamín. En Asia y en Europa subordinadas a los romanos, mientras que las 10 tribus están más allá del Éufrates hasta ahora, y son una inmensa multitud que no se puede enumerar. Así que la hipótesis de que los levitas deben ser los que reciban el diezmo ya no es funcional ni aplicable en nuestros días. Si vemos ahí, 100 años después de Cristo ya no era aplicable. Además, Abraham dio los diezmos de todo Melquisedec cuando ni siquiera ni Leví ni sus descendientes existían. Siguen habiendo y van a seguir apareciendo gente que van a buscar cambiar los estatutos del Señor, y van a buscar cualquier excusa. No, si no eres de la tribu de Leví, pues mira, ahorita estaban orando por un hermano y estaban diciendo que era una levita, porque eso es una cosa del corazón, ya no es una cuestión de sangre. Otro argumento. Hermano Jorge, volviendo un poquito a lo que usted mencionó, mencionó la palabra ordenanza. Y dice el diccionario que la palabra ordenanza significa conjunto de normas u órdenes que rigen o regulan el buen gobierno y funcionamiento de algo, especialmente de una ciudad o comunidad. Reales ordenanzas. Y yo creo que lo que pasa es que ahora con muchas, ¿cómo podemos ponerlo? La palabra de Dios es lo que, como usted mencionó al principio, es lo único que nosotros necesitamos para que el Señor nos hable. Amén. Pero necesitamos tener convicción y creer en la palabra. Con referente a los diezmos, mi opinión, yo, ¿verdad? Yo misma me predico, yo misma me hablo. Aleluya. Porque mi convicción es que el Señor me provee todo. El Señor es el que provee todo y nos da mucho más de lo que nosotros necesitamos. Porque podemos viajar, podemos comprarnos, tenemos extra. Gracias al Señor tenemos extra.
Esa es mi convicción. Y de lo que yo gano, eso no es nada lo que yo le doy al Señor, comparado a todo lo que Él me da. Pero es una convicción que yo tengo en mi corazón de que todo, Él dice la palabra que es el dueño del oro y la plata. Que nada nos pertenece a nosotros. Él no nos da a nosotros, no es porque yo trabajo y porque me levanto a las 5 de la mañana y me voy a ganar el pan diario, es que yo tengo el dinero. Tengo el trabajo porque Dios me lo provee. No es por lo que yo, porque yo me quise, porque mi esposo se quiso meter al Army, pues entonces era prácticamente, por decirlo así, dinero fácil ganado, ¿verdad? Pero no, fue porque el Señor, al principio se van a levantar los soldados. Yo dije al principio, y sí, porque si nos metemos en eso es otra cosa también, ¿verdad? Pero yo tengo esa convicción en mi corazón. Regresarle un poco al Señor de lo mucho que Él nos da. Eso incluyendo a toda mi familia. Y eso yo se lo he enseñado a mis hijos también desde chiquitos. Aunque fuera $1 que ellos recibieran, de ese $1 ellos tenían que dar su diezmo. Siempre tenían que dar su diezmo, de lo que sea. O sea, que es algo que nosotros tenemos que creerlo. Porque si decimos que Dios es nuestro proveedor, es en todo. Como usted mencionó, pero venimos otra vez, somos cristianos que pick and choose. Esto me conviene, pues entonces lo voy a coger. Pero esto de los diezmos no me conviene, ¿por qué? Porque voy a estar corta, porque yo no creo en los diezmos, porque eso estaba bajo la ley. Pero entonces, ¿qué estamos diciéndole al Señor también? Si nos guiamos con que todo eso bajo la ley. No creemos la mitad de la Biblia solo, del Nuevo Testamento para acá, lo que todos vivimos en gracia. Lo que nos conviene también a nosotros. O sea que para todo necesitamos tener convicción. Necesitamos para nosotros poder vivir, para nosotros poder dar ese ejemplo, para nosotros poder testimonio a nosotros mismos. Necesitamos tener convicción para poder hacer lo que la palabra, no es lo que dice el hombre, no es lo que dicen los pastores, las reglas, porque acabamos de leer que es una ordenanza y usted lo mencionó, una ordenanza de la palabra. Y para poder cumplir eso, es que necesitamos tener convicción. Y es un acto de fe. Un acto Pues de fe. así. Es un acto de fe y yo siempre lo testifico cuando yo me fui para Virginia, que yo yo escogí no vender mi casa ni rentar mi casa de aquí. Mi papá me decía, réntalo, véndelo, tú no necesitas esa casa, que si esto y lo otro. Pero fue una casa que Dios me lo dio a mí. Fue una casa que yo de niña, yo le mostré un blueprint de una casa a mi mamá y ella me decía, tú nunca vas a tener esa casa porque va a ser muy cara y tú no vas a tener la plata. Y cuando yo le mostré esa casa, ¿qué fue lo que ella me dijo? Ella me dijo, Eva, esa es la casa. Y yo le dije a mi papá, yo no voy a vender la casa que Dios me dio a mí. Y yo me recuerdo que yo estaba pagando el mortgage, las utilidades de acá, más la renta y las utilidades de allá en Virginia. Yo manejaba para atrás cada 3 semanas y era solo un paycheck que yo recibía. Y era yo sola y tenía los perros y los biles de los perros era caro, pero Dios proveó y nunca faltó nada. Había hasta extra para hacer cosas que a mí me antojaba. Y era un acto de fe porque no cuadraba, las matemáticas no cuadraba. Pero en ese entonces siempre fui fiel. Yo hasta le dije al pastor en Virginia, yo le dije, mira, yo entiendo que estoy aquí en esta iglesia, pero mi iglesia es el de allá y yo mando mis diezmos para allá. Y como yo venía cada 3 semanas, yo me congregaba aquí también. Yo salía de mi trabajo a las 7. A las 7 yo estaba montando los perros en el carro, venía para acá después del trabajo, llegaba a las 2 de la mañana para estar aquí en la iglesia a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque es un compromiso, es la convicción que uno tiene entre uno mismo que dice, no,
Dios ha sido fiel a mí. Si Dios ha sido fiel en mí, ¿por qué? Porque yo no voy a ser obediente al mandato que Él a mí me ha dado. Si simple trae más bendición a nuestra vida. Sigue trayendo bendición a nuestra vida. Como dice la palabra, cuando nosotros diezmamos, estamos cerrando la boca del devorador. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido tratar de destruirnos, pero por causa de nuestra obediencia no ha podido? Amén. So, hay que simplemente caminar bajo ese ordenanza, sabiendo que es fe. Diariamente es fe y es la mano de Dios que nos sostiene. Amén. Yo puedo, ¿verdad?, decir de que hay veces, como decimos, no es por, ¿cómo se me fue la palabra? Pero es cuando nosotros tenemos esa convicción de que puedan decir, ok, tal vez ese no es el tiempo de la gracia ni nada de eso, pero eso es una gracia para mí. Y no importa cómo sea, nosotros damos nuestro tiempo, nosotros nos paramos ahí en la brecha, ¿por qué? Porque nosotros creemos en el poder de traer los diezmos al alfolí. Y esa es parte de nuestra obediencia, Tal vez algunas no, pero hay algunos que uno va fielmente, ok, vamos a escribirlo, vamos a poner aquí la cantidad, lo que sea. Amén. ¿Por qué? Porque es parte de la convicción que ya hay en nosotros, ¿verdad? Porque lo dice, si lo hizo, vamos a decir, estos grandes hombres, pues nosotros también no somos grandes hombres, pero somos grandes mujeres. Amén. No, la cosa ese es un chiste, pero no es una realidad, de verdad que es una realidad. Que cuando nosotros le somos fieles al Señor, el Señor sale en nuestra defensa. Amén. Podamos tener tal vez 2 o 3 pesitos, pero aún así el Señor los multiplica y uno no sabe ni cómo fue. ¿Por qué? Porque somos obedientes. Y cuando nosotros obedecemos, nosotros vemos la mano de Dios. Amén. Amén. Dice, a mí me mandaron un día a predicar y dije, sí, voy a predicar de la fe. Y pues me fui al Strong y cuando busco la definición decía obediencia. Fe es obediencia. Amén. Y sí, el que tiene fe obedece. Y aunque no lo tenía en el tema, pero como lo trajeron, en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, dice, bendiciones por la obediencia. Y les voy a leer, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito será en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar, y bendito será en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como pueblo santo conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tu antepasado te juró que daría. El Señor abrirá los cielos y su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestas a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola.
siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado. Jamás apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Esta es la Nueva Versión Internacional, por eso no sonó como suena la otra, es otra versión. Y entonces, fíjate, eso me recuerda, porque quieren invalidar, ¿verdad? Quieren invalidar muchas cosas simple y sencillamente porque vivimos en la gracia, y yo le doy gracias a Dios por su gracia. Y yo creo que la gracia de Él es que, gracias a su gracia estoy yo aquí. ¿Ves? Mire, cuando nosotros fuimos a Jerusalén, ellos tenían un lado que era para los varones. Y yo decía, bueno, pues yo no me fui preparada porque según, ¿verdad? Cuando uno ve las noticias y ve que los hombres son los que pasan allá, y de repente cuando yo veo estas mujeres hebreas, y yo las estoy viendo y ellas van listas ya con un papelito con sus peticiones y todo así. Cuando yo vi eso, yo dije, espérate, no tengo pluma, no tengo lápiz, no tengo papel, ¿qué voy a hacer? Y yo empecé, ok, llévenme un papelito, déjeme escribir mi petición y eso. Entonces, entre medio de los crevices ahí, en esos pedacitos, entre medio de los bloques o lo que sea. Exacto. Entonces, cuando ellas van y le dan frente, pero entonces cuando ellas salen en reversa. ¿Por qué? Porque ellos no le quieren dar la espalda al Señor. Aleluya. Y yo dije, wow, esto está tremendo. Ahora, ellas están acostumbradas a eso, yo no. Así que yo no sé si yo sigo... Me caigo. Exacto. Y yo sigo para atrás. Amén. Pero es algo de verdad, fue una experiencia de verdad que sí. Y fue algo tan hermoso, de verdad que sí. Porque es que eso nos enseña a la reverencia de tenerla delante del Señor. Y cuando yo vi esas mujeres hacer eso, yo dije, yo no soy hebrea, pero yo soy creyente. Amén. Amén. Y fue una experiencia, pero una experiencia tan tremenda, de verdad que sí. Qué bueno. Y anoche yo estaba buscando, estaba ya en casa, yo estaba buscando cuántas veces aparecía la palabra gracia en el Antiguo Testamento, porque no es hechura nueva del Nuevo Testamento. Tú sabes, es una palabra que aparece 100 y pico de veces en el Antiguo Testamento. Estoy todavía contando, porque Google me dio una cifra, pero yo me puse a contar, ay Dios mío, maniático, me puse a contar cuántas veces aparece. Y dije, no coincide con lo que dice Google, por eso hay que tener cuidado, que siempre estamos googleando las cosas y tú no sabes quién puso esa respuesta ahí. A veces no está correcta, aunque lo diga Google, porque Google no es Dios. Hasta diagnóstico. Por eso. Y entonces le estaba haciendo el comentario a ella mismo, y dije algo de la gracia antier, y hablé con el hermano Víctor, y porque nos preguntamos ¿y qué pasó con los 613 estatutos de la ley? Tú sabes, y es que yo recuerdo siempre, el hermano Gigi Ávila, él siempre decía que la Biblia era precepto sobre precepto. Entonces, que cada vez que sacamos uno solo y lo hacemos doctrina, corremos el riesgo de equivocarnos, porque siempre hay otra cosa, o más adelante, o había antes, que completa lo que Dios quiere decir. Y aunque Pablo en Romanos 6:14 dice,
así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por la gracia es que somos salvos, por la gracia de Dios. Y en eso aplica, pero no es una cosa, porque entonces más adelante, si tú te vas, la pregunta fue, ¿y qué vamos a hacer con la ley? ¿Verdad, hermano? ¿Qué vamos a hacer con la ley? Todo ese montón de cosas. No vamos a comer camarones ni langosta, que tanto nos gustan. Pero entonces Pablo da la respuesta más adelante. Dice, de hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica a tu prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Ahí está la respuesta, hermano. Yo no sé si lo había leído, pero lo encontré anoche y no, yo tengo que compartir esto. Debe compartirlo porque hablamos de eso la semana pasada y yo encuentro que para mí es una respuesta a qué hacemos con el asunto de la gracia y la ley. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo porque la palabra dice que ese es el cumplimiento de la ley. Esa es parte de la prédica el domingo. El pastor decía eso el domingo, que no estamos concentrando en la misión, que es ganar alma y simplemente amarlo y amar el uno al otro y dejar de concentrar y criticando el uno al otro. Simplemente hay que amar el uno al otro y rescatar las almas para Cristo. Eso mismo era la prédica del domingo. Yes. Estuvo muy buena. Entonces, nos quedamos en el argumento, ese era el 4, el de los levitas. Vamos para otro argumento más, el argumento 5. Quienes enseñan que la obligación del cristiano diezmar o dar primicias son falsos maestros, y de ellos nos previene el apóstol Pedro. Ahora, hay algo común entre los diezmos y la ofrenda, y es que ambos deben darse de todo corazón, no por obligación. Y ahí está, lo leímos la semana pasada, yo creo que leímos los versículos que decían y explicaban cómo Jesús le dio más importancia al diezmo de aquella señora, que lo que tenía era, bueno, todo lo que tenía era ese poquito que dio, a lo que dieron los ricos, que dieron de lo que les sobró. Porque no es lo que se dé, sino la actitud con que lo dé. A mí me pasó una vez que alguien necesitaba algo y yo no tenía para cubrir todo, pero yo, vamos a ayudar en lo que yo puedo, ¿verdad? Y fuimos y hicimos lo que se tenía que hacer, porque eso tú lo haces y tú no lo dices. Pero lo curioso no es lo curioso es que habíamos comprado, y el que es diabético sabe cuán caras son los strips esos de hacerlo, valen más que la máquina. Habíamos comprado una máquina y la máquina traía, decía que 10 strips, 50 valían más de $20, qué sé yo. Y pues hicimos lo que cuando íbamos para casa, que abrimos la máquina a ver qué era, traía 50. Y la caja, puedes ver la caja, dice que con 10, para que compres las otras. O sea, era como un sample, te vamos a dar 10, porque ninguna de las otras máquinas que encontramos que traían los strips, no las traían. Compramos esa precisamente porque no había que comprar strips. Y yo le digo a Aurea, pero mira esto, como es Dios, tú das así, Él viene y te da un montón. Y no es que des para esperar que te den, pero son, como digo yo, curiosidades de Dios, cositas que te dicen, te estoy velando, mira qué bien, hoy me agradaste.
bueno, así yo lo tomé como que le había agradado a él. Y pues son cosas que pasan, son que a veces uno no tiene una respuesta, pero pues así es Dios. A él le plació. Hay algo, ya lo leí, ¿verdad? El apóstol Pedro en ninguna parte de este pasaje habla de los que enseñan sobre los diezmos, porque están usando, como hemos visto y como vamos a seguir viendo, que utilizan versículos para sacarlos del contexto real. Ese versículo donde dicen que no es, que los que enseñan eso son falsos maestros, lo que dice es que en el pueblo judío, dice esto es 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice: en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos seguirán en sus prácticas vergonzosas. Por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotan a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Pero eso en ningún momento está hablando de diezmo. Está hablando de los que introducen herejía. Entonces son versículos que, como digo yo, los jalan por el pelo para traerlo y darle una falsa interpretación para sustentar una doctrina equivocada. Entonces, el diezmo como tal, ¿en qué quedamos? No, que está diciendo que porque Pedro dijo que iba a haber falsos maestros, están utilizando ese versículo como para decir que el que habla a favor del diezmo es un falso maestro. No, es el que está trayendo la herejía y la enseñanza equivocada, es él amparándose en un versículo que no está hablando de ese tema. El apóstol Pedro en ninguna parte de ese pasaje habla de los que enseñan sobre los diezmos y ofrendas, sino de los que por medio de herejías destructoras negarán al Señor que los rescató y harán mercadería, aunque en la actualidad hay quienes hacen mercadería de los creyentes y que lamentablemente usan los diezmos, las ofrendas y primicias como pretexto. El sentido de las palabras de Pedro no es tan dirigida a los diezmos y ofrendas, ya que estos no son herejías destructivas. ¿Se entiende o no? ¿Entendió? Pasa que el versículo lo están tratando de usar para apoyar una enseñanza que no va. Entonces, argumento 6. No es correcto exhortar a la iglesia a diezmar, apelando a Malaquías 3:10 como prueba, pues este texto pertenece al Antiguo Testamento, el cual había sido abrogado en su totalidad. 2 de Corintios 3:16-17, es que son unos disparateros. Hebreos 7:18 y 19, quitando de en medio y clavándolo en la cruz. Para ese está Tesalonicense, donde dice que toda palabra es útil, no solamente un versículo, toda la palabra es útil. Tú no puedes levantar ninguna enseñanza que tenga contradicción aquí, porque pues se te va a caer, no es sostenible, no se puede sostener, porque no tiene peso. Si hablar de diezmo constituye una herejía, ¿en qué lugar estaría la enseñanza de todo el Antiguo Testamento si ha sido abrogado? Eso no es lo que enseña Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Si alguien se acuerda de alguna, porque yo sé que las tienen que haber escuchado, de algún otro argumento de estos que usan en la internet, porque es que hay tanto y tanto y tanto y tanto.
que yo no creo que yo alcance a tocarlos todos, ¿verdad? Pero trato de buscar más o menos 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para todo buena obra. Entonces, ¿cómo tú vas a sacar la enseñanza del diezmo y la ofrenda de la Biblia? Si ahí está diciendo que toda la palabra es útil. Eso no. Además, si el Antiguo Testamento está abrogado, ¿por qué se sigue predicando de la creación, la caída, los milagros de Moisés en el Mar Rojo y el desierto? ¿Por qué no quitamos también los libros de los Salmos, Isaías, Daniel, Zacarías y otros más? Es evidente que Pablo se refería a las costumbres y ritos de la ley y no a las ofrendas y a los diezmos. En su expresión, cuando se lee a Moisés, el vuelo está puesto. A mí me gusta, yo predico de eso. Claramente estaba enseñando que la ley no es lo que trajo la luz a los judíos, pero que una vez que conozcan a Cristo, ellos entenderán lo que Moisés había escrito acerca de él. Ahí está hablando de 2 Corintios 3, 6 al 17, donde habla que somos cartas y habla de cuando Moisés subió al monte y cuando bajó el rostro estaba prendido y se asustaron los judíos y se tuvo que poner un velo. Pero nosotros no necesitamos eso, porque a nosotros el brillo no se nos va. Aleluya, aleluya. Y lo que me caen son dos. Los pastores modernos tradujeron mal a Malaquías 3:10, ya que el verbo robar no es usado correctamente, sino que se debía haber usado insultar. Al leer los textos hebreos, notamos que el verbo se traduce como robar o insultar. Por lo tanto, si los judíos estaban insultando a Dios por medio de los diezmos y la ofrenda, entonces Dios no estaba contento con el proceder de ellos. Por tanto, de cualquier forma estaban siendo desagradables delante de Él. Y yo creo que en más ningún otro lugar, ¿verdad? Dice, pruébenme. Eso es bien poderoso. Que el Señor te diga, pruébame aquí a esto y tú verás. Y que haya una bendición esperándote si tú cumples. Y eso es lo que muchas veces no vemos y nos desenfocamos. Ahorita cuando la hermana Evelyn estaba hablando, yo de lo que recordé es que reconócelo en todos tus caminos. Si nosotros reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vamos a ser obedientes a sus preceptos. No vamos a tener problemas, porque vamos a entender bien claro que de Jehová es toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, si Él es dueño de todo. Yo pienso que cuando el Señor llamó a Moisés y fue ¿cómo se llamaba el otro? Moisés, Aarón. Y cuando el Señor le dio la pruebita, entonces, ok, pues mete la mano a ver. Y cuando la metió, pues la sacó leprosa. Y volvió y la metió, y cuando la sacó, ya la sacó limpia. Entonces son, como diríamos, probar a Jehová. Y en eso mismo, en los diezmos, porque esta probó a ¿cómo que se llamaba? A Moisés, sí. No, el otro. Aarón. Entonces el Señor le dio esa prueba, como a cada uno de nosotros, que el Señor nos prueba también, porque probarme en esto. Amén. Y a veces estamos tanto en de que quiero esto, quiero lo otro, no, vamos, probarme a mí, deja que el Señor pruebe, deja que el Señor te permita
entender lo que el Señor quiere hacer. Entonces no queremos poner, ok, pues tal vez no se da la